va a tener sus pros, sus contras, cada modelo de estudio tendrá sus ventajas y seguramente también tendrá sus desventajas respecto a los diferentes escenarios que comprenden una situación para que una persona pueda estar en una situación de aprendizaje constante, continuo y que pueda ser algo permanente en su vida. Esa es una de las preocupaciones que también alcanzan, por supuesto, el ámbito espiritual, que también alcanzan nuestra relación como cristianos, que también impactan nuestras vidas, nuestro desarrollo, que van a repercutir en nuestra visión de la vida, en nuestra felicidad o nuestra alegría o en su defecto, nuestra frustración, nuestra decepción, nuestra tristeza, por todo lo que pueda estar pasando. Entonces, hoy quiero que pensemos y reflexionemos en este punto, en las formas en que el mismo Señor nuestro Dios nos ha puesto delante de nosotros para poder aprender y poder estar dispuestos a seguir su camino. Una historia de un aprendizaje interesante lo podemos encontrar en el mismo rey Saúl, el primer rey de Israel, al cual el Señor le había dado ciertas instrucciones por medio de Samuel y le había indicado cómo seguir en la vida, cómo poder robustecer su reino, cómo poder afianzarse, y creo y podemos coincidir que Saúl eligió su manera para poder poner en práctica todo lo que se le había dicho. Y de alguna otra manera esto tuvo repercusiones en su relación con Dios. El tomar decisiones equivocadas, el no tener la paciencia, el no poder tener la disposición y la visión de entender que el Dios en el que él creía había marcado el rumbo de su vida con un propósito. Le había llamado de entre una de las familias no tan relevantes. Y sin en cambio, a partir de ellas, Dios lo había escogido y lo había llamado para poder servirle de una mejor manera. Hasta ese rey, como David, que pudo atender con todo y las complicaciones de vida que tuvo, las órdenes que el Señor había establecido en su vida con el propósito de mejorar, con el propósito de afianzar su reino, y de hecho con ello se constituye David como uno de los reyes no solamente emblemáticos, sino también íconos de Israel por la fe, más allá de las decisiones, porque no fue un rey exento de errores, no fue un rey exento de equivocaciones, algunas muy graves, como el homicidio literal en contra de el esposo de Urías, el esposo de Betsabé. Entonces podemos entender que lo que resalta la figura de David en su momento es esa fidelidad a Dios y estar dispuesto a escuchar y aprender del modo en que Dios le había dicho. Así que, hermanos, con esto en mente, les invito a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en este mensaje de esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu mensaje en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que quites toda distracción, todo estorbo de nuestra vida que pretenda alejarnos de tu mensaje. Fortalece nuestro espíritu, afirma nuestros corazones de tal manera que podamos estar siempre dispuestos a aprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero que vean ustedes, hermanos, lo que pasa en el versículo 27 y quiero que lo contrasten mentalmente, evidentemente, en este momento, con lo que está pasando en el versículo número 30. Es el mismo bloque de las instrucciones que el autor de Hebreo está transmitiendo a aquella persona a quien originalmente dirigió todas estas enseñanzas. Mientras que en el versículo 27 menciona con toda claridad, espiritualidad, firmeza, determinación en su vida. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo que el autor está diciendo en realidad es: lo que nos da sabiduría a las personas,
lo que nos hace entendidos a todos nosotros, no es la capacidad de distinguir todo esto, sino saber que es Dios el que opera en nosotros, que es Dios el que fortalece ese conocimiento, es Dios el que nos da la inteligencia para poder discernir los momentos. Y podemos ir atrás en la historia, un poquito adelante, en la conformación del libro y del canon bíblico, la situación de Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene un tiempo. Todo tiene su hora. No hay nada que pueda ser antes ni después. Dios ha marcado y ha fijado cada determinación en nuestra vida, cada detalle representativo, cada detalle no tan relevante incluso, ha sido también trazado por Dios, porque todo eso conforma e integra la totalidad de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestro camino, todo tiene que ver con lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Y el Señor utilizó en diversos momentos la ejemplificación de cómo una persona puede ser formada. Al principio, tal pareciera que el autor de Proverbios no encontraría mucho cupo en el modelo de educación y corrección de hoy en día. Tiempo atrás él dice: un par de azotes no le hacen daño a nadie. Es más, la disciplina va a forjar el corazón de todos aquellos que están a nuestro alrededor, y habla de la relación del padre con los hijos, por ejemplo. Y si ustedes notan, por eso decía, lo contrastamos lo que pasa en el versículo 17 con lo que está sucediendo en el versículo 30, podemos notar la diferencia, y aún así sigue enfatizando el autor de Proverbios. Los azotes que hieren, ¿qué dice, hermanos? A ver, no los noté muy convencidos. ¿Son medicina para el malo? ¿Quién quiere este tipo de medicina? Creo que si en algún momento nos hubiesen dado a elegir en ciertos tipos de disciplina, no escogemos esa. Digo, nunca la escogimos. Finalmente no se nos preguntó, se disciplinaba, ¿no? De una u otra manera, y llegamos a este punto. Unos con experiencias más y anécdotas que contar, que pareciera ser más grande que la saga de Star Wars, por todas las experiencias aprendidas en la educación y en la formación. Pero finalmente es un modelo, y el autor de Proverbios no promueve evidentemente la violencia. La escritura no nos va a llevar a ese punto, pero también nos dice que la decisión en cierta manera de ser forjados va a tener un impacto directamente en nuestras vidas. En la mañana hablábamos, el Señor dijo: he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en un juego de esos que a Dios le encanta hacer, nos dice: escoge la vida. Se lo dijo a Israel, se lo dijo a su pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tan solo algunas décadas más adelante de este evento, 45 años después, Israel comenzaría a meterse en problemas. El periodo que describe Jueces puede rondar cerca de unos 200 años. 200 años de vaivenes, 200 años de sufrimiento, 200 años de angustia, y algunas ocasiones es registrado el hecho que menciona y cómo Dios puede permitir esto. La cuestión, hermanos y hermanas, no es lo que Dios permite en este punto. Sabemos que finalmente si Él determina, se acabó, es esa línea y no hay más que discutir. No podemos negociar con Dios, pero Él nos ha dicho: yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Y todavía, como si la pregunta fuera capciosa, que no nos quedara en claro la una y la otra, todavía nos dice: la clave es el bien, porque tus días se van a alargar,
Porque cuando tú haces lo correcto eres bendecido, porque cuando hablas la verdad eres prosperado, aun y cuando muchas veces esa verdad en el tiempo presente te va a causar dolor. Si cometiste un error y te equivocaste y lo dices, no vas a ser exento de una disciplina, pero habrás librado tu espíritu, que en cambio estar acostumbrados a mentir y ocultar lo que hicimos, y el Señor dice, todo siempre saldrá a la luz. Todavía recuerdo una imagen de unos tiras que se utilizaban para evangelizar. Impactaba, los famosos chicks, ¿no? Unas pequeñas historietas. Y hubo uno en particular que a los 17 años marcó mi vida. Y se titulaba Esta fue tu vida. Y dentro de las historias representaba lo que sucede cuando nos presentamos delante de Dios. Y había una pantalla que digo IMAX, gigante. Y en donde estaban pasando la vida de todo el personaje, los malos pensamientos que había tenido, las mentiras que había dicho, los excesos que había tenido, y su familia estaba ahí. El personaje quería decirle a Dios, oye, quítalo, ya entendí el mensaje. Y llega el punto, hermanos, en el que el Señor quiere ser claro y preciso con nosotros. Él nos dijo con toda claridad, tienes dos opciones en la vida. Y es aquí y ahora donde podemos construir. Y por eso el Señor nos dice a través de este autor, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo mejor que podemos hacer como personas en verdad es invertir tiempo en relación con el Señor, invertir tiempo en lo que realmente implica estar a los pies de Jesús. Si algo podemos aprender y podemos atestiguar como cristianos, es que usualmente los caminos del Señor no son cortos. Pregúntenle a Israel, 40 años para llegar a casa. Pregúntele a Israel, 450 años para recuperar su libertad. Y otros tantos más para entender que el Señor había prometido un Salvador para ellos. La escritura de la palabra, la palabra de nuestro Dios tiene ese propósito de ser una guía, de ser realmente un sustento, y en la mayoría de los casos, por no decir que en un 100%, todo lo que encontramos en la escritura son advertencias, no son limitantes. Cuidado también con eso. Son advertencias sobre el hecho de si tomas una decisión equivocada, habrá consecuencias. Si descuidas con tu relación con el Señor, habrá consecuencias, evidentemente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ni teme ni honra a Dios. No esperes que el mundo te trate con amabilidad cuando tú debes seguir al pie de la letra lo que el Señor te está marcando. Y si tú como cristiano empiezas a moldearte a lo que las personas que no tienen fe en Jesucristo, no puedes esperar, o ese cristiano no puede esperar a ser bendecido por Dios. Es como si cometes una infracción. Hace mucho recuerdo la historia de alguien al cual le dijeron, no cometas esto porque si tú prendes esa lámpara, te voy a suspender. ¿Y pues qué creen? Lo suspendieron. ¿Hubo arrepentimiento? Sí, hubo arrepentimiento. Pero había una advertencia. El Señor nos dice que Él es el que nos llena de sabiduría para tomar decisiones en la vida. Que Él marca en nuestro corazón y el rumbo que nosotros debemos seguir en todo tiempo y en todo momento, porque si no vendrá lo contrario. Contraste versículo 27 contra el contraste del versículo 30. En el primero nos dice, si te dejas guiar por la palabra de Dios, vas a tener una vida tranquila. Y por tranquila no me refiero a carente de problemas, sino a saber y a tener en claro que a pesar de los problemas, tienes alguien que no te va a abandonar, que no te va a dar la espalda y que te va a proteger y que va a estar contigo aún en los momentos más complicados. Mientras que el versículo 30, el versículo final del que hemos estado hablando, dice, los azotes que hieren son medicina para el malo.
Y de pronto, alguien en una ocasión me preguntaba que si una persona cometía un delito y se arrepentía y lo detenían e iba a ser impedido de ir a la cárcel, y la respuesta fue no. Si quebrantas la ley, te haces acreedor al castigo. El Señor fue claro también cuando nos dijo: la paga del pecado es muerte. No nos mintió, no nos engañó. Él dijo claro: la paga del pecado es muerte. Y todos aquellos que vamos tras las cosas que no honran a Dios, incluyendo el paréntesis gigante en este tiempo referente al pecado, también es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces, todo eso el Señor nos advirtió. Por lo tanto, el Señor también nos dice: no se sorprendan como si algo extraño les estuviera pasando. Si ignoramos las instrucciones de Dios, habrá consecuencias en nuestra vida. Por ello cobra relevancia el hecho de que entendamos que lo mejor que podemos hacer es no despegarnos de Dios. Su disciplina, quisiera decir que es más dulce, no lo es, pero sus consecuencias son extraordinarias. El Señor no va a impedir que nos lastimemos y que nos hagamos daño. Los versículos intermedios, y con esto concluyo, versículos intermedios, versículo 28 y 29 nos presentan lo que debería ser nuestra actitud en esta forma de aprender de la vida, de entender los tiempos y los momentos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Versículo 28 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Si estamos en una posición en donde tenemos influencia o vamos a asumir cierta capacidad de liderazgo, estar al frente, entendamos esos puntos. Misericordia y verdad son los que te van a guardar. Ninguna persona puede sostenerse en ningún punto si habla con mentiras. Como dirían por ahí, un tip: ¿quieres tener éxito en la vida? Apégate a la voluntad de Dios y habla siempre con la verdad. Sé honesto en todo tiempo. Comienza por ser honesto contigo mismo. Esa es una de las claves. Y dice: y con clemencia se sustenta su trono. Que quiere decir que en algún momento tendremos situaciones complicadas y debemos tener cuidado y esa empatía de entender las circunstancias distintas. Y el versículo 29 menciona la gloria de los jóvenes. ¿Qué dice? Es su fuerza. ¿Y qué sigue? Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Si algo podemos retomar de este texto, que no requiere mucha explicación, es: aprendamos, hermanos, a disfrutar la etapa que tenemos, a entender que en algún momento eso ya no va a estar. Si eres joven, dice, disfruta tu fuerza. ¿Y qué quiere decir eso? Disfruta lo que te está tocando hacer, porque va a llegar el momento en que por más que quieras, no podrás. Son cosas terribles las que nos toca, bueno, a los jóvenes, iba a decir, bueno, también está joven, pero no tanto. Cuestiones difíciles que te toca enfrentar en este momento. Tener que definir tu futuro, tener que ver cómo lo logras, tener que lidiar con la carrera, tener que lidiar con la familia, tener que lidiar con los amigos, tener que lidiar con la iglesia, muchas cosas en tu cabeza. Pero el Señor dice: disfrútalo. Y de la otra parte también está el contrapeso de esta situación. Dice: y la hermosura de los ancianos no es su físico, sino dice su vejez. Y es que una de las cosas extraordinarias que encontramos en personajes bíblicos importantes, como lo fue en su momento Moisés, como lo fue Samuel, como lo es Ana y Simeón en el Nuevo Testamento, llegaron a la vejez con gozo y alegría. De Moisés me impacta lo que se dice: nunca perdió el brillo en sus ojos, ni decayó su vigor.
Y dirás, la vida de Moisés fue fácil. Sí, lidia con 6 millones de habitantes, caprichosos todos, con tu propia familia, porque María y Aarón no se la pusieron fácil. Y sin en cambio, a pesar de ningún otro personaje se nos dice que haya llegado a la vejez, como él. Bueno, hay Job, otra historia con Job, ¿no? Job también dice que murió feliz, contento, dichoso y lleno de vida, de días. Entonces el autor de Proverbios está diciendo también a los hermanos que llegan a esta etapa, o que para los que podamos llegar, quién sabe, en una de esas si lo logremos, disfruta tu etapa. Una etapa, hermanos, en la que es compleja, porque la propia anatomía del cuerpo nos va a empezar a marcar limitantes. El desgaste natural de nuestro cuerpo va a suponer ciertos cambios. Y el Señor dice, aún en medio de eso, disfruta esa etapa. Hay a quienes les cuesta un mundo de trabajo entender que son jóvenes. A otros les toca un mundo de trabajo entender que ya son adultos. Y a otros les toca lidiar con todos los cambios que da el ser un adulto mayor. Pero en toda la etapa que nos toque vivir, solo tenemos dos opciones. Es entonces donde la forma de aprender va a ser crucial. A una persona a la que le dicen, cuida tu salud, y se cuida, evidentemente tendrá un beneficio en su cuerpo. Pero aquella persona que está enfermo y le dicen, no hagas esto, no comas esto, no tomes esto, y lo toma, habrá consecuencias. El Señor bendice. El Señor nos ha puesto delante de nosotros con claridad toda la información necesaria. Pidámosle sabiduría para hacer las cosas a su manera. Y evidentemente, el tip que nos da el Señor es, escoge la mejor manera. Y la mejor manera es, confía en Dios. Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tus eternos cuidados. Sé con cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.